Vamos a ver, marco teórico. ¿En qué marco teórico se establece nuestro interés y el desarrollo metodológico del artículo? Esencialmente, partimos de un debate que es académico, pero que también es político y está en la calle acerca de las ventajas de los centros públicos sobre los centros privados o viceversa. Una idea, una creencia generalizada es que los centros privados lo hacen mejor, son más eficientes. Esta creencia proviene pues, de la interpretación directa de los datos en brutos. Como puntúan mejor, pues se supone que son mejor, y como además reciben menos financiación pública que los centros públicos, pues deben ser más eficientes. ¿De acuerdo? Esta creencia generalizada, lógicamente, tiene que ver con dos cosas. Con una serie de justificaciones académicas relacionadas con los cuasimercados, ahora las veremos, y también con lo que es la percepción individual, la percepción de las familias. Las familias llevan a sus hijos a centros públicos o privados, no en función de si el centro es eficiente o no eficiente por sí mismo, sino en función de los otros inputs del centro. Quiere decir que una familia puede decidir que lleva a su hijo o a su hija a un centro concertado porque los otros compañeros que tienen van a ser pues próximos en términos de nivel educativo, de los padres, por ejemplo, a la propia familia. ¿De acuerdo? Bien, esta justificación pues individual se mezcla con una serie de elaboraciones en torno a los cuasimercados. Desde los años 80 ya es conocida esta idea de que la competencia entre centros va a generar mayor calidad, y por otra parte que la capacidad de elegir también va a proporcionar mayor calidad. En concreto, en el caso de la educación, la competencia entre centros privados con los públicos para conseguir financiación, para conseguir demanda, va a llevar a unos incentivos superiores para el uso eficiente de los recursos. Esto es como un principio económico, bueno, pues mayor competencia, mayor eficiencia. Veremos que no es exactamente así, que esto es muy problemático en el caso de la educación. Por otra parte, la otra cara de la moneda sería, desde el punto de vista de los centros públicos, pues esta consideración como un monopolio, como bueno, pues algo gestionado públicamente, donde no hay competencia, donde no hay incentivos a la mejora, donde no hay diversidad y, por tanto, condenado a la ineficiencia. Esta visión es, bueno, pues desde los años 80 ha ido ganando terreno en la consideración de la gestión de recursos públicos. Sin embargo, al menos en el caso de la educación, aunque también es cierto que pasan cosas muy similares en el ámbito de la sanidad o de los servicios sociales, al menos en el ámbito de la educación, esta cadena de centros privados, competencia, mayor eficiencia, no se da del todo, ¿no? O diría casi que no se da en absoluto. ¿Por qué? Bien, aquí tenéis algunas ideas al respecto. Básicamente tienen que ver con la información imperfecta, la información imperfecta que llega a las familias. La cuestión es que el producto, entre comillas, lógicamente, el producto educación no es un producto cualquiera. La gente, cuando compra un producto en el mercado, tiene acceso a una serie de informaciones, puede tener acceso a una serie de informaciones que no existen en el caso de la educación. Esencialmente, ¿qué significa calidad en educación para los usuarios de las escuelas? ¿Qué calidad es la que buscan los padres y qué calidad es la que encuentran en las escuelas? No está claro que una familia pueda conocer realmente la calidad del centro.
siempre se accede a través de elementos exteriores, a través de indicios. Y a menudo la calidad a la que acceden los padres como información es una calidad que depende de los usuarios. Por tanto, unos padres ven una escuela que funciona bien con resultados buenos, pero no pueden saber si esos resultados buenos se deben a que los alumnos están seleccionados o a que la escuela realmente funciona bien per se y que combina bien sus inputs, tiene un buen profesorado que trabaja bien. No lo puede saber. Por otra parte, la mayoría de los productos se pueden probar y si no funcionan se devuelve o dejas de comprar el producto si no te gusta pues un detergente. La próxima vez que compras, pues compras otro detergente, ¿de acuerdo? Esto no pasa en la educación, tampoco pasa en la sanidad, lógicamente. ¿Qué quiere decir? Que existen lo que se denomina costes sumergidos muy importantes para el cambio. Es un mercado con muchísimos costes sumergidos. Tú te equivocas de detergente y no pasa nada. Bueno, pasa en una colada, ¿no? Pero en la siguiente ya no tiene por qué volver a pasar, ¿no? Tú te equivocas en una escuela y pues puede tener implicaciones muy serias para la trayectoria educativa de tu hijo o de tu hija. Te equivocas de servicios sanitarios y ya no quiero ni contar lo que sucede, ¿no? Bien, por tanto, costes sumergidos del cambio, imposibilidad de reacción, por tanto no es un mercado realmente como los que generan eficiencia, no es un mercado eficiente, hay poca información, no se puede cambiar rápidamente de proveedor, es un mercado muy complejo. Bien. A veces lo que sucede en este contexto, sobre todo de problemas de información, es que la elección de escuelas se hace pues con variables de lo más peregrinas, ¿no? A veces son las variables no académicas, las instalaciones, por ejemplo, las actividades extraescolares, son estas variables las que determinan si se elige o no se elige una escuela. Por otra parte, la información que tienen los padres corresponde a los resultados medios, no a la distribución de resultados. No se puede saber con antelación dónde va a ir a parar de la distribución el propio hijo o hija. Fijaos que en este contexto, muy a menudo la variable que finalmente determina los procesos de elección es esta que os pongo aquí, el tipo de estudiantes, ¿no? Bueno, pues ir con los pares, ¿no? Ir al centro donde van los de tu propio grupo social. Por ejemplo, para alguien que no es inmigrante, ir a un centro con pocos inmigrantes o viceversa. Finalmente, los procesos de elección no son tanto procesos de elección rigurosamente racionales, sino que tienen mucho que ver con inercias sociales de grupos. Y dado esto, que implica una cierta segregación, que es un problema, como sabéis, pues gravísimo de nuestro sistema educativo, estos procesos de segregación tan importantes, pues dada esta segregación, ya entonces sí que es imposible saber cómo lo hace de bien o de mal un centro. Porque si tú tienes a la población segregada por centros, cuando miras cómo funciona un centro, no miras cómo funciona el centro, sino que miras cómo funciona la gente que ha ido a ese centro, que es diferente a la que ha ido a otros centros. Por tanto, los principios estos económicos que se establecen en los cuasimercados teóricos de capacidad de elección, de mejora de la eficiencia, no son de total aplicación en el caso de la educación. Por otra parte, para saber hasta qué punto hay una eficiencia
mayor en un tipo de centro o en otro, pues se han venido en todos los países haciendo estudios empíricos que tampoco nos han aportado del todo una respuesta muy concluyente. Por ejemplo, hay estudios desde hace ya pues casi 30 años referidos a Holanda acerca de las escuelas privadas religiosas. Bueno, hay una evidencia bastante mixta. En ocasiones aparece como más eficientes los privados, en ocasiones los públicos. En España, en los últimos años, las investigaciones, creo yo, más adecuadas o mejores, pues dan esta preferencia por los centros públicos después de descontar todo lo demás. Muy bien. Vamos a un poquito de definición un poquito más formal de la eficiencia de la que estamos hablando. Estamos hablando de una eficiencia técnica por la cual si ninguna otra escuela de la muestra con la que estamos trabajando, que en este caso es PISA, si ninguna otra escuela de la muestra consigue mejores resultados con los mismos o menores recursos, decimos que esa escuela es eficiente. ¿De acuerdo? Está en lo que denominamos frontera de la eficiencia. Adelanto algunas transparencias para ver exactamente a qué me refiero. Esto es un poquito más complejo, pero pensad, por ejemplo, en esta línea gris. Esta es una frontera de eficiencia. Un centro es considerado eficiente si está justamente en esta frontera. Quiere decir que para esta misma combinación de inputs, estos mismos inputs, no hay ningún otro centro que consiga un rendimiento mayor. ¿De acuerdo? Por tanto, está en la frontera. Con menos recursos, esta lo hace un poquito peor. Da igual, también es eficiente porque no hay ninguna que esté más allá de la frontera de la eficiencia. ¿De acuerdo? Vamos a considerar de momento solamente, si hubiera solamente un programa, como si todas las escuelas fueran iguales, no hubiera públicas y privadas concertadas. ¿De acuerdo? Por tanto,